Les habla José Manuel de la Torre, líder del área de normalización técnica de la Dirección de Ingeniería Especializada. Y les doy la bienvenida al evento de divulgación y socialización de la norma técnica NS 190. Intervenciones para la restauración y mantenimiento de domiciliarias de alcantarillado, que fue elaborada recientemente por la empresa de acueducto y aprobada en el Comité Industrial número 3 de 2022, que se llevó a cabo el pasado 21 de julio con la participación de profesionales de diferentes áreas de nuestra organización. Actualmente, esta norma técnica se encuentra disponible para consulta en el módulo de consultas del SISTEC. Si alguna persona requiere, digamos, tener conocimiento de estos documentos, solamente le solicitamos hacer la solicitud directamente a la Dirección de Ingeniería Especializada y nosotros haremos la gestión para que ustedes dispongan de dichos documentos. En el evento en que no tengan en el momento acceso al SISTEC a través de la plataforma Lotus Notes. Más sin embargo, todas las normas técnicas del Acueducto de Bogotá pueden ser consultadas a través de la página web del Acueducto de Bogotá de manera gratuita para internos y externos de la empresa y pueden ser consultadas en cualquier parte en cualquier parte del mundo. Bueno, las, l- las normas técnicas se desarrollan en el marco de la política de normalización técnica aprobada oficialmente en el Acueducto de Bogotá, en donde la empresa se compromete en el marco de la gestión del conocimiento e innovación a establecer estándares de referencia de obligatorio cumplimiento que corresponden a normas y especificaciones técnicas definidas por consenso al interior de la empresa, para que su aplicación sea obligatoria y fundamento de las actividades relacionadas con el diseño, construcción, operación y mantenimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado, permitiendo así su correcto funcionamiento, un adecuado control de cambios, una oportuna actualización tecnológica, la protección del medio ambiente, un mejor desempeño económico y el trabajo de todos los operarios y usuarios del sistema en condiciones seguras. Bueno, las normas técnicas del Acueducto de Bogotá son normas técnicas de obligatorio cumplimiento. Así está definido desde el año 2001, hace 21 años aproximadamente, en donde a través de la primera resolución que fue emitida en el año 2001, la 0524, donde la empresa de acueducto adoptó y desarrolló una serie de normas técnicas para su aplicación en el acueducto. Posteriormente, en el año 2003, se incrementó, digamos, el número de normas disponibles en el SISTEC. Posterior a ello, en el año 2009, el gerente general de ese entonces, el doctor Jorge Enrique Pizano Callejas, gerente general del Acueducto de Bogotá, emitió, digamos, una nueva resolución en donde se ratifica, digamos, la obligatoriedad del uso y de la aplicación de las normas y especificaciones técnicas del Acueducto de Bogotá. Posteriormente, en el año 2018, a través de la resolución, la resolución 1154 del 10 de diciembre de 2018, se saca, digamos, un nuevo listado de normas técnicas vigentes y allí también se refrenda el hecho de que las normas técnicas del Acueducto de Bogotá son de obligatorio cumplimiento por los funcionarios y por los diferentes actores que tienen misiones de diseño, operación y mantenimiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la ciudad de Bogotá. Posteriormente a ello, en el año 2020, a través de la resolución 0927, actualmente vigente y modificada y actualizada, pues, en, en alguna parte, eh, y fue modificada a través de la resolución 0198 del 18 de marzo de 2022. Allí se ratifica nuevamente el uso obligatorio, la aplicación obligatoria de las normas técnicas del Acueducto de Bogotá. Esto es simplemente para comentarles a ustedes que este proceso de normalización técnica lleva en el Acueducto de Bogotá más de 20 años y su aplicación es de obligatorio cumplimiento, no son normas voluntarias.
La persona que nos va a acompañar el día de hoy haciendo, digamos, la divulgación de la norma técnica NS 190, que es el objeto del presente evento de socialización, es el ingeniero Diego Raúl Calderón Ballesteros. El ingeniero Diego Raúl es ingeniero civil egresado de la Universidad Industrial de Santander, magíster en ciencias de la Universidad de Texas, Arlington, Estados Unidos, y actualmente eh, está adelantando sus estudios de doctorado en la Universidad de Texas en básicamente tecnología sin saca. El ingeniero Calderón fue docente de programas de maestría y especialización en la Universidad Javeriana, ha trabajado en el sector público, en la consultoría de construcción, en la parte gremial y la academia, y ha sido autor de varias normas técnicas. Ha trabajado también en el desarrollo de proyectos específicos en los Estados Unidos y ha sido conferencista recurrente en congresos nacionales e internacionales. Entonces, dicho esto, le doy la palabra al ingeniero Diego Raúl Calderón para que continúe con la presentación de la norma técnica NS 190. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero José Manuel. Buenos días para todos, compañeros. Voy a compartir pantalla. Muchas gracias por la participación en este evento de socialización de esta nueva norma de la empresa. Primero, antes de iniciar con la socialización y con esta presentación, les quiero pedir el favor que nos dirijamos al chat de esta socialización y por favor hagamos clic en el enlace que está en el chat para poder ingresar al cuestionario de apropiación de conocimiento de esta socialización. Son 5 preguntas, lo más sencillas del mundo, que nos ayudan a evaluar la apropiación del conocimiento y nos ayudan los procesos que realizamos durante el desarrollo de una nueva norma o cuando hacemos la modificación de una norma técnica de la empresa. Para nosotros es de gran importancia tener todo el proceso completo, el cual incluye eh, el, digamos, la apropiación del conocimiento o los resultados de apropiación del conocimiento. Lo pueden hacer durante la presentación o al final de la presentación. Lo más recomendable es que lo hagan durante la presentación. Son preguntas que son parte de la presentación y son muy sencillas. Bueno, iniciemos. La norma NS 190, intervenciones para la restauración y mantenimiento de domiciliarios de alcantarillado, expone temas que no han sido cubiertos en ninguna de las normas actuales de la empresa que están publicadas en el SISTEC. Fue desarrollada por el área de normalización técnica que es parte de la Dirección de Ingeniería Especializada y nosotros varias direcciones hacemos parte de la gerencia de tecnología de la empresa. ¿Qué conllevó a desarrollar la norma NS 190? Como antecedentes tenemos las solicitudes directas, y no solamente de la zona 3 por parte del ingeniero Lucas Olivella, de la zona 3 alcantarillado, sino tenemos también innumerables conceptos técnicos que hemos recibido solicitudes de conceptos técnicos que hemos recibido a lo largo de varios años en la área de normalización técnica, en donde se han expuesto algunas falencias o algunos temas técnicos relacionados con acometidas, con domiciliarias, con redes locales, con redes troncales, redes matrices. Y todos estos temas conllevan también a pensar en el desarrollo de estas normas para solucionar temas generales, porque las normas, como bien lo decía también, creo, José Manuel, las normas abarcan la generalidad de un tema, los requisitos generales de un tema, no son requisitos particulares o específicos para un proyecto o en este caso, una domiciliaria específica de algún barrio o de algún vecino. Entonces, la norma técnica también, digamos, llena ese vacío de lineamientos internos de la empresa y determina qué activos pueden requerir reparación, rehabilitación o reposición y posiblemente puede ayudar
a determinar si el activo entra dentro de un programa de gestión de activos o dentro de un programa, digamos, que abarca una generalidad mucho mayor en la rehabilitación de las domiciliarias como un proyecto general en un barrio o en un sector de la ciudad. Entonces, el desarrollo de esta norma es prácticamente un llamado de las áreas operativas y también un llamado desde el punto de vista de la falencia técnica que existía en las normas de la empresa. Por estas razones, a inicios del 2022 se comenzó a desarrollar la norma técnica y se puso a disposición el anteproyecto de norma técnica a discusión desde el 22 de marzo hasta el 6 de abril del 2022. El proceso de discusión fue realizado por medio del envío del documento a las gerencias corporativas de servicio al cliente, ambiental, planeamiento y control, también a la propia gerencia de tecnología, a la dirección apoyo técnico de servicio al cliente y las divisiones de servicio alcantarillados zona 1 a 5. Por supuesto, no es parte de esta norma las divisiones servicio acueducto o las áreas que tengan que ver con acueducto, porque digamos no es el ámbito de esta norma es domiciliarias de alcantarillado. El desarrollo del anteproyecto de norma y también del proyecto de norma después del proceso de discusión em, tuvo que ver con una gran cantidad de conocimientos, tanto de experiencias en el extranjero como experiencias nacionales, como también experiencias de la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá y algunos documentos técnicos que son muy escasos. El tema, digamos, de la reparación de las domiciliarias de alcantarillado, no es un tema que tenga eh, digamos, que tenga un gran recorrido técnico desde el punto de vista de libros o guías para este tipo de trabajos. Es más una actividad que tiene mucha experiencia y que los contratistas conocen mucho, que los ingenieros, que supervisores de contratos conocen mucho, pero que no está plasmada pues en unos documentos técnicos, generalmente no lo está, y por eso también pues no estaba dentro de las normas de la empresa de Acueducto Alcantarillado Bogotá. Algunos documentos son rescatables, por ejemplo, hay un documento técnico de la de la Asociación Americana de Empresas de Servicio de Alcantarillado, NASCO, que abarca los temas de rehabilitación de conexiones domiciliarias de alcantarillado con tecnología sin zanja. Hay algunas investigaciones de los fondos de investigación para el agua y el medio ambiente de Estados Unidos. Por ejemplo, este es los métodos para la rehabilitación costo efectiva de las conexiones domiciliarias, pero en realidad pues no son muchos los documentos y normas en el extranjero tampoco hay. No hay normas en el extranjero, normas ISO, normas europeas, normas ASTM que hablen sobre la rehabilitación o los procesos de rehabilitación de conexiones domiciliarias. Sin embargo, recogiendo la experiencia propia, la experiencia de otros y la experiencia de otros en la empresa Acueducto de Alcantarillado Bogotá, se pudo compilar una gran cantidad de información en un documento corto, fácil de entender, que es esta nueva norma NS 190. Allí se recogen experiencias propias de trabajos, por ejemplo, en el Departamento de Obras Públicas de la ciudad de Baltimore, de otras personas también que han trabajado en otras entidades de servicios públicos, por ejemplo en Seattle, de contratistas que hacen este trabajo a nivel internacional y a nivel nacional, y también las experiencias propias de la zona de servicio 3 de alcantarillado. El contenido, de manera general, el contenido de la norma técnica NS 190, como todas las normas, comienza con alcance, documentos relacionados, terminología y requisitos. Como les digo, documentos relacionados
normas extranjeras, ISO, ASTM o europeas relacionadas con este tema son nulas. Más que todo tenemos documentos colombianos, en donde tenemos, por ejemplo, la RAS, en donde tenemos, por ejemplo, las propias normas de la empresa de Acueducto de Cantera de Bogotá y algunos documentos técnicos, son muy pocos, extranjeros. En requisitos, partimos a cubrir los temas principales o los requisitos principales de la norma, entre ellos el primero, como todo debe ser lo primero, los requisitos de salud y seguridad en el trabajo en todo tipo de tareas o intervenciones de construcción. Es lo que va primero, por ejemplo, por lo menos en las normas que yo he ayudado a redactar. Diagnóstico de la causa raíz. Hay que identificar qué es lo que puede estar ocurriendo con la domiciliaria de alcantarillado y determinar de ahí en adelante qué es lo que se debe hacer. Luego, localización de la domiciliaria y evaluación de su condición. Reconocimiento de las condiciones sobre la rasante, que son muy importantes cuando estamos hablando de conexiones o de domiciliarias, no solamente de conexiones, sino de domiciliarias. Tenemos que identificar en dónde se encuentra, porque la red local eh, y la red local, digamos, las tuberías que van en la parte, en los senderos públicos, en las vías, son fáciles, entre comillas, de intervenir porque el material sobre la rasante es conocido, es generalmente pavimento flexible o pavimento rígido y tenemos las mismas condiciones prácticamente en todo el tramo. Pero cuando tenemos domiciliarias, prácticamente partimos de la puerta de entrada de la casa o en alguna parte del frente de la casa hacia la mitad de la calle o hacia la acera. Y en ese recorrido las condiciones sobre la rasante son muy cambiantes y fuera de eso podemos estar trabajando en una zona privada que requiere tener, digamos, unos cuidados especiales y en donde en algunos casos no se puede trabajar. Entonces es importante hacer un buen reconocimiento de las condiciones sobre la rasante. Luego tenemos prioridad de restauración. Si tenemos un programa de intervención de domiciliarios de alcantarillado, tenemos que dar una priorización. Y cuando estamos hablando de un programa, estamos hablando de un proyecto grande de intervención de domiciliarias. No es intervenir una en los trabajos de mantenimiento, sino intervenir todas las domiciliarias de todo un sector. Y no, digamos, lo que se debería hacer es tener una prioridad de restauración en base a cuadras, que eso es lo que explica la norma, para no estar cerrando la cuadra cada día por medio o cada vez que necesitemos hacer la intervención. Luego tenemos comunicación e información a la comunidad. Estos trabajos de mantenimiento, de restauración de domiciliarias impactan fuertemente y directamente a los usuarios del sistema de alcantarillado y pueden, por ejemplo, prevenir que una persona tenga que salir a hacer una diálisis o tenga que salir a realizar sus visitas médicas, porque todo el frente de la casa pues hay una zanja abierta al frente de la casa. Entonces, este tipo de actividades son muy delicadas y deben tener una comunicación efectiva y también la realización efectiva de esos trabajos en el momento que se dijo que se iba a hacer, para que no tengamos inconvenientes fuertes con la comunidad. Y tecnologías entonces para la intervención, después de esto tenemos entonces tecnologías para intervención y tenemos opciones de tecnología sin zanja y opciones con zanja abierta, que es prácticamente una, y por último, entregables. ¿Cuál es el alcance de la norma técnica LS 190? Establecer los requisitos para realizar intervenciones de mantenimiento o restauración por renovación, reparación o rehabilitación de domiciliarias de la red de alcantarillado. Es decir, tenemos pues las tres opciones, ¿no? O hacer la renovación
¿cierto? Que es prácticamente abandonar la domiciliaria que existente y construir una nueva, o hacer la renovación en el mismo, por el mismo tubo, es decir, por ejemplo, utilizar una técnica tipo rotura de tubería o pipe bursting para poder romper la tubería existente y por el mismo espacio que existía, pues poder ingresar una tubería nueva y hacer una renovación completa, o hacer una reparación puntual, ¿sí? Hacer una excavación puntual, 1,5 metros, reemplazar parte del tubo, o hacer una rehabilitación completa de todo el tramo, es decir, mantener la tubería existente y hacerle una rehabilitación interna, puede ser con un tipo de manga o con algún elemento especial, con un material especial. Pero esas son las opciones que tenemos para poder hacer estos trabajos de intervención y mantenimiento de las domiciliarias. Requisitos. Entramos en la parte de requisitos y aquí empezamos a hablar al detalle de lo que, digamos, de los contenidos de la norma. También es requerido para trabajos realizados por otras entidades distritales. Esta norma indica claramente al inicio que no solamente esta norma aplica para los trabajos o proyectos que realice la empresa de Acueducto Alcantarillado Bogotá. También los requisitos de esta norma son aplicables a entidades distritales aparte de la empresa de Acueducto Alcantarillado Bogotá, y a contratistas de otros servicios públicos, de gas, de comunicaciones, etcétera, a urbanizadores y también a terceros, a todos. Esta norma no es solamente para trabajos de la empresa. No incluye los métodos de limpieza de acometidas. Entonces, que también queda claro desde el inicio de la norma que en esta norma NS 190 no se va a hablar de cuáles son los métodos para hacer una limpieza, porque el alcance de la norma no es hacer una intervención de limpieza, sino es una intervención para restaurar lo que ya existe. Em, yo creo que todos tenemos conocimiento de qué es una domiciliaria, en el caso de que de pronto haya alguien que tenga dudas que es una domiciliaria de alcantarillado. Es esa última conexión de la vivienda que va hacia la red local de alcantarillado y recoge todo el agua servida dentro de un edificio o dentro de una casa, y la conduce a la red local de recolección em, de un servicio de alcantarillado municipal. En Colombia tenemos cajas domiciliarias para el acceso, o bueno, debemos tener por lo menos en muchas viviendas que debemos tener. Digamos, tenemos conocimiento de la empresa de Acueducto del Cantón de Bogotá, que hay muchísimas viviendas que no tienen caja domiciliaria, o que si la tienen no tienen ni idea en dónde está. Em, y hay algunas que sí las tienen, ¿no? En muchos casos ha tenido que construir la caja de acceso. En otras partes del mundo no existe caja, sino existe es un tubo vertical. Y en en unas casas, en algunos sitios en Bogotá y en Colombia también existe un tubo vertical que le da acceso a esta tubería, a esta domiciliaria. Generalmente cuando está muy profunda, pues una caja domiciliaria sale muy costoso, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, en el caso, perdón, en el caso de querer consultar los métodos de limpieza de tuberías, hay que referirse a la norma NS 151, que es la que trata de los trabajos de limpieza de tuberías de alcantarillado. Ahora es importante tener en cuenta, también al inicio de la norma, tener en cuenta que el cumplimiento de los requisitos indicados en la NS 190 no exime de responsabilidades a quien especifique, diseñe o de manera general utilice las tecnologías Cinsana u otros métodos para la reparación de las domiciliarias en redes de alcantarillado. O sea, es decir, lo que estamos diciendo acá, y esto es general para todas las normas de la empresa y en general para todas las normas, inclusive la Sicontec y cualquiera, las normas no son una receta de cocina. No es que si yo digo y hago,
lo de la norma, hago el punto 1, el punto 2, el punto 3, el punto 4 de la norma, pues ya me estoy blindando de responsabilidades y cualquier cosa que se salga, ¿sí? de mi, se salga digamos, o salga mal, se la echamos a la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá porque ellos no lo pusieron en la norma. ¿Cómo es posible que yo diseñé algo siguiendo la norma y resulta que luego salió mal en la obra? Entonces, pues no es mi culpa, porque es que yo seguí la norma. Eso no es así. Las normas técnicas de la empresa y todas las normas técnicas en cualquier parte del mundo cubren los requisitos mínimos, mínimos y los requisitos generales, ¿ok? Los requisitos particulares para diseño son determinados por el conocimiento y las experiencias que tengan diseñadores, consultores, etcétera, o constructores, porque también hay normas de construcción. Es importante siempre recalcar esto. Antes de enmendar una situación con una domiciliaria y antes de llegar a hacer la intervención, hay que corregir las falencias de diseño o los problemas de diseño que se hayan construido en la red. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Aquí vemos dos predios, uno tiene caja de acceso, el otro no tiene caja de acceso. eh, Están conectados, es una conexión condominial. Eh, en muchos casos, pues vamos a decir, no, pero es que la caja de acceso es propiedad del predio, pues bueno, si es propiedad del predio y no tiene caja y nosotros no podemos ingresar a nuestra red o la domiciliaria, pues el propietario del predio debe proporcionarnos una caja. Pues por favor, entonces dejémosle una nota en la propiedad diciéndole que tiene que darnos acceso. De otra manera no podemos hacer el trabajo de limpieza o el trabajo de rehabilitación de la domiciliaria. Si ese es el caso y la forma de actuar de la división de servicio de alcantarillado, pues hacerlo, pero no entrar a hacer reparaciones sin, eh, sin llegar pues, a arreglar estos fallas de diseño. Em, También, si ya existe una caja y podemos hacer la inspección y nos damos cuenta que aquí hay una conexión condominial que, digamos, no es la forma de diseño o la forma como debería diseñarse, pues, y si tenemos que hacer la intervención porque hay alguna falla en esta tubería, pues debemos arreglar esta conexión y tratar de separarla para que sean dos conexiones aparte. En el caso de que tengamos que hacer alguna intervención en esta zona. Si están sirviendo bien, pues no tenemos que hacer nada. Sí, es importante también recalcar en eso. Primero hay que inventar el diseño original, siempre y cuando pues haya que hacer algún tipo de intervención a zanja abierta o tecnología sin zanja para estas tuberías. Si no hay que hacer nada, pues déjela tranquila, déjela quieta, no está haciendo nada, no está causando problemas. Pero si está causando problemas y hay que hacer una intervención, pues no hagamos una reparación de algo que está mal diseñado. Separemos, hagamos la enmendación del diseño original. Debe cumplirse los requisitos de la norma NS 068, que es la norma técnica de la empresa para el diseño y construcción de conexiones domiciliarias domésticas y no domésticas, y también las normas técnicas de diseños de sistemas de alcantarillado NS 085. ¿Ok? Algunos ejemplos de, digamos, de malos diseños o conexiones que están mal diseñadas es, por ejemplo, la no presencia o la falta de las cajas de inspección. No es una responsabilidad de la empresa, es una responsabilidad del dueño del predio, pero en algunos casos la empresa ha tenido que realizar esas cajas, posiblemente cobrárselas luego al dueño del predio, o por lo menos notificarle al dueño del predio. Conexiones cerradas también es un problema de diseño. Por favor, no utilizar la norma NS 190 para arreglar o enmendar o colocarle una manga CIPP o una
solución con tecnología Cinzana a una conexión errada. Y primero verifiquemos si la conexión es errada o si la conexión está bien. Si la conexión está bien, entonces procedamos, por favor, a hacer la intervención. Es lo que prácticamente quiere decir la norma. El diámetro de la domiciliaria, por ejemplo, es menor al requerido por la RAS. ¿Sí? La RAS requiere 6 pulgadas. Tenemos, por ejemplo, una domiciliaria de 4 pulgadas. Pues no deberíamos hacer una intervención para restauración y mantenimiento de una domiciliaria de 4 pulgadas. Deberíamos tratar más bien de cumplir con la RAS. Una mala ubicación de la conexión domiciliaria, por ejemplo, que esté en contrapendiente, que esté, digamos, no conectada en el sentido del flujo, sino esté más o menos en contraflujo, pues, deberíamos enmendar ese diseño antes de proceder a una rehabilitación con tecnología Cinzana. O también la conexión, dos domiciliarias, dos o más también domiciliarias unidas como condominiales, deberíamos tratar de enmendar el diseño. Después de verificar que la domiciliaria está correctamente conectada, que no tiene unos problemas de base de diseño, deberíamos, en la norma, y lo que indica la norma es que se debe realizar un diagnóstico de la causa raíz. Esto lo hacemos todos los días. Cuando decimos hacer un diagnóstico de la causa raíz, no es decir o no es hacer más de lo que hacemos en el día a día. Es determinar qué le sucede a la domiciliaria. Cuando estamos hablando de proyectos de intervención de domiciliares en todo un sector, barrios completos, pues posiblemente sí estamos hablando de hacer muchas hojas de cálculo, posiblemente tener bases de datos, trabajar con el sistema de información geográfica. Pero cuando estamos hablando de hacer reparaciones en una que otra domiciliaria, pues no es más que hacer lo que hacemos todos los días, que es determinar qué le puede estar pasando a esa domiciliaria. Entonces, se debe revisar, ¿sí? No antes de llegar allá con los trabajos, con los equipos y con el trabajo requerido para abrir la zanja o para hacer la tecnología sin zanja, revisemos. ¿Qué cuesta revisar el SAP? ¿Qué cuesta revisar los registros que tenemos en la empresa para saber si esa domiciliaria es una domiciliaria problemática? Si es una domiciliaria que hemos tenido que intervenir 2, 3 veces al año y que siempre ha tenido problemas. O mirar si de pronto esa domiciliaria ha tenido un problema de raíces, un problema de grasas, si tiene un restaurante clandestino, si tiene, no tiene tampa de grasas. Entonces, revisemos los registros de mantenimiento, inspecciones de CCTV si existen, reboces, si existen registros de reboces de agua residual, para determinar posibles fallas estructurales o que sea falla de operación y mantenimiento, o cuál es la condición de uso de la domiciliaria. ¿Sí? Yo vivo, por ejemplo, en la parte norte de la ciudad, en Cedritos, y es un sector en donde generalmente los trabajos de mantenimiento son recurrentes porque las personas en los edificios descargan muchos papeles, basura en el alcantarillado en las redes internas del conjunto, terminan obstaculizando las cajas domiciliarias y en las cajas, y sobre todo en la última caja o el primer pozo de inspección, pues se generan reboces, se sale el agua residual, luego se combina con agua lluvia, luego pasan las motos, se mojan, luego pasa las personas que hacen el mercado y se mojan con esa agua y termina la gente no teniendo en cuenta que eso es agua residual lo que hay sobre la vía. Entonces, son condiciones de uso de la domiciliaria que no se arreglan con una reparación con zanja abierta o no se arreglan con una reparación con tecnología sin zanja. Se arreglan es haciendo un programa de educación a la comunidad. Entonces, por eso es que hay que buscar la causa raíz para determinar realmente cuál es el método de reparación o cuál es el método de intervención que se debe hacer. O puede ser un problema de condición de diseño. Entonces, más o menos lo que explicaba anteriormente, que la conexión está mal puesta,
Entonces, esas cosas, por ejemplo, una conexión que está en sentido opuesto, en contraflujo, no se arregla con tecnología sin sana. Se arregla con zanjas abiertas, pero pues pasándola y cambiando el diseño. Entonces, son las formas de poder intervenir correctamente una domiciliaria. Ya habíamos dicho, es de las primeras cosas que se mencionan en la norma o en las normas técnicas, salud y seguridad del trabajo, los requisitos de salud y seguridad del trabajo. En esta norma técnica se deben cumplir la NS 041, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo en excavaciones, la NS 107, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para el manejo de equipos empleados en labores de construcción y sistemas de acueducto de alcantarillado. Y esta norma NS 107 involucra dentro de esa norma más normas de salud y seguridad del trabajo, para tener en cuenta. Y la norma NS 108, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para para el manejo de herramientas manuales, que también dentro de ella pues se involucran algunas otras normas de salud y seguridad en el trabajo. Sobre el diagnóstico de la causa raíz, entonces, hay que determinar, entonces, si es falla estructural de operación y mantenimiento, condición de uso o condición de diseño y cómo lo hacemos. Entonces, buscando esos registros de mantenimiento repetitivos en SAP, inspecciones con equipos CCTV o registros de mantenimiento reactivo por desborde o rebose de agua residual. Entonces miremos, ahora sí en detalle, qué sería de pronto una falla estructural. Una falla estructural, después de identificar por CCTV, por SAP o por cualquier fuente de información, son aquellas fallas generadas por las actividades de mantenimiento o por acciones externas. Por ejemplo, acciones de mantenimiento podemos hablar de una rotosonda. Las rotosondas, cuando se hacen trabajos con rotosondas repetitivos, puede ser una vez cada 2 meses, una vez cada 3 meses en una domiciliaria. Y si se utiliza la rotosonda, sobre todo hasta el fondo de la tubería, hasta que llega a la red local, cuando la rotosonda impacta la tubería de red local, la tubería principal, generalmente termina rompiéndola, y sobre todo si es de gres, termina generando un hueco al otro lado de la conexión. Entonces, estas labores de mantenimiento terminan dañando las tuberías o desprendiendo parte de la tubería de la domiciliaria, dañándola por completo, poco a poco. O pueden ser por acciones externas, los temblores generan movimientos en las juntas, mueven las juntas, las rompen y terminan por allí entrando luego filtración o puede entrar raíces. Falla estructural, realizar para, digamos, poder diagnosticar esta falla estructural, se debe hacer limpieza e inspección para identificar otros defectos. Generalmente, cuando tenemos o creemos saber que es una falla estructural, debemos hacer lo posible para poder inspeccionar toda la conexión, toda la domiciliaria y identificar si existen más fallas estructurales a lo largo de toda la domiciliaria para hacer un trabajo integral, no hacer una reparación puntual y que el día de mañana pues haya otra necesidad de intervenir esa misma casa, sino hacer un trabajo completo, porque si ustedes, digamos, se consideran, por ejemplo, o consideran, por ejemplo, a un dueño de una casa, ¿cierto? Que tiene un problema con su domiciliaria y el problema, digamos que lo va a solucionar la empresa de Acueducto Alcantarillado de Bogotá, y el día de mañana, por ejemplo, llegan a invadir el frente de su casa con equipos de construcción, con una volqueta, con una retroexcavadora, con 3, 4 personas, con cinta para aislar el espacio, un montón de tierra, la casa se llena de tierra, de polvo. Ustedes al entrar a la casa la llenan también de tierra y polvo, es un fastidio para hacer una reparación puntual. Y si no se detectó todos los problemas que tiene la domiciliaria, se arregló ese punto, pero a los 3 meses volvió y se dañó la domiciliaria, porque no se revisó por completo. Y volvemos otra vez, 3, 4 meses después, otra vez con todo el mismo personal, otra vez a invadir el frente de la casa
a generar molestias. Entonces, lo que indica la norma es que cuando se detecte una falla estructural o cuando se asuma que hay una falla estructural, se debe hacer la inspección completa de toda la domiciliaria para determinar si hay más. Entonces, se debe detallar en esas inspecciones la magnitud de estas fallas estructurales, la posición de esa falla estructural, ¿en base a qué? En base a dónde está la caja, para poder determinar dónde se debe hacer la excavación o en dónde se debe colocar la reparación puntual con tecnología sin zanja, en base a una referencia. Esta referencia puede ser a la caja de acceso o puede ser a la tubería de la red local. La profundidad también es importante. Generalmente en sitios donde existen sótanos, las profundidades pueden ser grandes y en algunos casos extraordinarios, las retroexcavadoras pequeñitas, las pajaritas, no tienen la profundidad para poder llegar a algunas tuberías. Entonces es importante tener claridad con la profundidad para saber qué equipos llevamos. Si podemos hacerlo manual. Una excavación, digamos, la podemos hacer manual, si es, no sé, hasta 2 metros o menos. Pero si ya hay más de 2 metros, pues podemos más bien intervenirlo con equipo. Entonces, pero es importante, pues, saber la profundidad para saber qué equipo vamos a llevar. Tomar fotografías o videos de las condiciones sobre la rasante, que es algo que también vamos a explicar más adelante en esta presentación, para poder identificar otras condiciones que pueden prohibir una, digamos, una intervención con zanja abierta y pueden más bien darle paso a una intervención con tecnología sin zanja. Se debe identificar si el problema es una falla operacional y o de mantenimiento. Entonces, cuando hablamos de una falla operacional, estamos hablando de labores repetitivas de operación y mantenimiento. Esas labores repetitivas de operación y mantenimiento se pueden investigar en el SAP y identificar qué ha ocurrido con esa domiciliaria. ¿Sí? Es una domiciliaria que tiene problemas de raíces o una domiciliaria que tiene problemas de grasas. Y puede identificarlo digamos, con esta información se puede identificar si es estructural o si es operacional de mantenimiento desde antes de llegar allá. Y cuando se llega allá se puede hacer una inspección para poder identificar claramente si es estructural, operación y mantenimiento. Entonces pueden ser raíces que, por ejemplo, ingresan por una junta, pero si las raíces están ingresando por una junta, pues esa junta tiene un problema estructural, ¿cierto? Y está dejando entrar o las raíces o la infiltración. Entonces, en estos casos se recomienda o se debe hacer en la norma limpieza e investigación para descartar posibles defectos estructurales que puedan estar atrapando esas grasas o esas raíces. ¿Sí? El solo hecho de observar en el SAP que dice que el problema es de raíces, pues no debemos quedarnos ahí y solamente mandar a hacer limpiezas cada tantos meses, sino también deberíamos realizar una inspección para descartar posibles problemas estructurales que están generando estos problemas de operación y mantenimiento. Condición de uso. Las condiciones de uso están determinadas, o las condiciones de uso o el uso inadecuado de la red está determinado en la norma NS 037. En ella se destacan qué es un buen uso y qué es un mal uso de la red de alcantarillado. Y en base a esa determinación se debe evaluar la responsabilidad que tiene la empresa para actuar acorde a lo indicado por las normas. Entonces, si la empresa tiene responsabilidad en ese tipo de actividades, pues se debe actuar de manera acorde con las normas. La norma puede decir, o a futuro, otras normas puede decir, eh, la intervención debe ser por comunicación con la sociedad, con los usuarios de la red y por educación con los usuarios de la red. Entonces, no necesariamente un tipo de reparación o ensanchamiento de la tubería. Entonces, acorde a las normas de la empresa debe ser el tipo de intervención en este tipo de casos. Entonces, importante que cuando se haga este trabajo en campo y se determine que es un uso inadecuado de la red
sea alcantarillado, que se haga el registro apropiado y oportuno en SAP, que esas cosas queden registradas para luego poder utilizar esa información histórica y tomar decisiones a futuro. Condiciones de diseño, ya habíamos hablado, es lo primero que hay que enmendar antes de llegar a hacer alguna reparación. Si existen fallas originales de diseño o fallas durante la construcción de la domiciliaria, corregirlas antes de nosotros colocar una tecnología así sana. Esto generalmente ocurre cuando hay mala manipulación de los usuarios del sistema, manipulan o colocan sus propias conexiones o durante la misma construcción de la red que hizo la empresa pues en algún momento. Algunos ejemplos, ya lo habíamos expresado anteriormente, por ejemplo, pendiente inferior a la requerida por la RAS o por las normas de la empresa. Conexión en los cuadrantes inferiores a la tubería de la red local, es decir, que el agua se queda reposando en la conexión, porque la conexión domiciliaria está en el cuadrante o en la parte más baja de la tubería de la red local. La conexión debería ser más o menos, si tuviéramos una posición horaria, si tuviéramos un reloj viendo la sección transversal de la tubería de red local, deberíamos verlo más o menos desde las 9 hacia las 12 y de las 12 hasta las 3 en el cuadrante superior. Debería estar la conexión. Si la conexión está en la parte de abajo, pues genera problemas. También, por ejemplo, más de una misma conexión en la misma abscisa de la red local. Digamos que es un mal diseño colocar dos conexiones puestas en el mismo punto, en la misma abscisa. Una de un vecino que está enfrente del otro y ambas conexiones están hacia el mismo tubo de la red local. Eso es un mal diseño, por ejemplo. Condominiales cerradas, etcétera, que ya habíamos hablado. ¿Okay? Pero ahora, ¿cómo hacemos para identificar este tipo de defectos y cómo hacemos para localizarla? Inclusive a veces el problema no es qué tecnología utilizamos para observar lo que existe dentro del tubo. Inclusive a veces el problema es identificar dónde está el tubo, ¿sí? Porque en las domiciliarias tenemos el problema de que no hay estructuras que nos ayuden a determinar la localización del tubo. Como en la red local tenemos los pozos o las cámaras de acceso, pero en las domiciliarias no. Y si no existe una caja, pues no tenemos ni idea de dónde parte la tubería, desde qué punto de la casa, del frente de la casa, y a dónde conecta en la calle. No se sabe. En algunos casos podemos tener la caja. Ok, tenemos la caja ahí, pero no tenemos realmente conocimiento de para dónde coge la tubería, para la derecha, para la izquierda. ¿Será que coge para la izquierda y luego coge para la derecha? Porque las domiciliarias no son rectas. Entonces, a veces el problema no es inspeccionarla con un equipo, sino saber dónde está el tubo. Entonces, hemos de todas maneras colocado dentro de la norma unos requisitos de inspección y un listado de técnicas para designar y localizar las domiciliarias. Entonces, tenemos técnicas de nivel 1, técnicas nivel 2, técnicas nivel 3. Técnicas nivel 1 son técnicas a utilizar mínimo una de las siguientes combinaciones. Cuando se haga inspección, se debe utilizar las de nivel 1 obligatoriamente. Una de las del nivel 1, cualquiera, pero una. Entonces puede ser, uno, equipos STB de empuje manual, o puede ser equipos STB por lanzamiento desde la conexión de la red local hacia la casa, ¿sí? O puede ser equipos CCTV convencional en la red local, es decir, de pozo a pozo, por lo menos para identificar dónde conecta, a dónde llega la tubería. Entonces, en combinación, por ejemplo, con anilinas, con tintes, para que el dueño de la casa baje del sanitario de pronto una pastilla de anilina y podamos nosotros por CCTV desde el pozo a pozo identificar dónde está conectando la domiciliaria en la red local. Por lo menos tener esa información. ¿Okay? La última de nivel 1 es ya evacuadas todas las anteriores, tener que hacer una pique o una exploración puntual.
¿sí? Una excavación puntual exploratoria para poder identificar dónde está el tubo. ¿Okay? Nivel 2 son complementarias y opcionales. Por ejemplo, hacer inspección por equipo de CCTV, ya sea por empuje desde la casa hacia la red local o desde la red local hacia la casa, utilizando una sonda o un localizador superficie. Si nosotros tenemos que especificar trabajos de excavación, de excavación a zanja abierta, y me ha pasado por experiencia en algunas domiciliarias en donde yo mando los trabajos y resulta que la cuadrilla no encuentra el tubo. Por más que excavan allí y allá, enfrente de la casa, no encuentran el tubo. Ellos saben dónde comienza, enfrente de la casa, y tienen idea dónde está más o menos la red local, pero no saben para dónde coge el tubo. Entonces empiezan a excavar por allí y por allá y hacen un desorden enfrente de la casa, dañan todo el jardín de la casa y no encuentran el tubo. ¿Ok? Entonces podemos prevenir esas situaciones utilizando una sonda para detectar por la superficie en dónde más o menos está la tubería. Inclusive así puede ocurrir lo que acababa de decir, inclusive utilizando sonda. Entonces, pruebas con colorantes es más o menos incluyendo, por ejemplo, este equipo CCTV convencional en la red local entre pozo y pozo, pero utilizando colorantes. Entonces sería una de nivel 1 con nivel 2. Y como tercera opción, nivel 2, utilizar una sonda rotatoria de limpieza o una sonda destapadora. Entonces, es una opción de nivel 2. No quiere decir que solamente se haga esto y ya. Recuerden que la de nivel 1 es obligatoria. Entonces, una de estas y adicional esto. Entonces, adicional podemos tener que hacer limpieza, ¿sí? Para poder, digamos, para que pase la videocámara. O nivel 3. ¿Ok? Entonces nivel 3 son técnicas para definir la configuración y comprobar alineaciones. También son opcionales dependiendo del caso. ¿Sí? Dependiendo del caso. Hay casos que requieren un mayor nivel de investigación. En esos casos que requieran un nivel mayor de investigación, dependiendo de lo importante que sea esa domiciliaria, podemos llegar a exigir que se utilice un equipo GPR para identificar dónde realmente está la tubería. De pronto, si hay, por ejemplo, una tubería de gas que pasa muy cerca de la domiciliaria, podemos identificar dónde está la de gas, dónde está nuestra domiciliaria para evitar algún tipo de inconveniente, pero generalmente en ese tipo de casos se hacen excavaciones manuales muy delicadamente. Localizadores de tuberías y cables, en este caso, digamos, en inglés se conocen como PCLs, que son equipos, ¿sí? Que se utilizan, se colocan sobre la superficie, que son como bastones, y se pasa sobre la superficie para identificar dónde están las tuberías. Recogen información de cualquier tipo de tubería. Entonces, hay que tener en cuenta que si se tienen, por ejemplo, algunos tubos que conducen algún tipo de iluminación para la verja, por ejemplo, de alguna casa, entonces, y si están enterrados esos tubos, pues la máquina también detecta ese tubo o también detecta la cometida de acueducto, también detecta la domiciliaria de alcantarillado. Entonces este tipo de equipos hay que manejarlos con tipo de conocimiento y con algún tipo de certificado, pues. A piques puntuales de exploración, digamos como nivel 3, en el caso, por ejemplo, utilizar equipo de CCTV de empuje manual desde la casa, si se requiere comprobar la alineación, pues también se puede hacer un aplique puntual. Entonces son digamos, las técnicas que la NS 190 especifica e indica para designar y localizar las domiciliarias. Ahora, también indica que los trabajos de reparación o rehabilitación de domiciliarias deben incluir una inspección de las condiciones internas con videocámara CCTV de empuje o similar, ¿sí? Entonces, si se va a hacer rehabilitación o reparación, se debe utilizar nivel 1, se debe utilizar. ¿Okay? Sin embargo, no es obligatorio hacer CCTV o inspección interna de las domiciliarias en el caso que se especifique reemplazo a zanja abierta.
por alguna razón, por ejemplo, queremos hacer un reemplazo de toda la tubería domiciliaria, toda, desde la casa hasta la conexión de la red local, pues en ese caso, ¿para qué vamos a inspeccionar? Si vamos a hacer un reemplazo fuera del alineamiento original y la vamos a colocar una excavación nueva aparte en otro lado, pues ¿para qué vamos a inspeccionar la anterior? Posiblemente si estamos haciendo esos trabajos es porque tiene problemas, porque está atascada, porque está colapsada, ¿ok? Y la construimos en otro lado. Se puede hacer, digamos que no es que nunca se haga o que sea malo hacerlo, no, es que no es obligatorio, se puede hacer, solo que no es obligatorio realizar esa inspección cuando sea reemplazo a zanja abierta. Cuando hablábamos del reconocimiento de las condiciones sobre la rasante, hay casos de casos, ¿sí? Y este es un ejemplo que se encuentra en la norma NS 190, pero obviamente este caso no recoge toda la variedad de condiciones sobre las rasantes que existen en Bogotá o en cualquier ciudad del mundo, ¿no? Pero es un caso bueno, ¿ok? En donde tenemos, por ejemplo, dónde puede estar ubicada la caja. Entonces, lo que indica la norma NS 190 es tomar fotografías. Hay que tomar unas fotografías o videos de las condiciones sobre la rasante para, digamos, tener bien informado a la persona que va a tomar la decisión de hacer la intervención zanja abierta o tecnología sin zanja. Y si es necesario tomar un bosquejo de las condiciones sobre la rasante. Identificar dónde está la ubicación de la caja. La ubicación de la caja está acá en el garaje de la vivienda, acá enfrente de la ventana, enfrente de la puerta de acceso, por el otro lado de la esquina. ¿Ok? ¿Dónde está ubicada la caja? Entonces eso es lo primero que hay que identificar en ese reconocimiento de condiciones. También identificar si existen elementos decorativos arquitectónicos especiales. Esto no es, digamos, tan arquitectónico que digamos, pero o decorativo, pues sí es bastante decorativo ahí para la vivienda. Pero hay viviendas que tienen esculturas, hay viviendas que tienen jardines japoneses, hay viviendas que tienen enrocados, y hay viviendas que tienen unos pisos especiales, no son, digamos, una losita de concreto, son pisos especiales. Entonces, esas condiciones pues van a impactar cualquier intervención que vayamos a hacer en la domiciliaria. Si tenemos que remover una estatua, si tenemos que remover una fuente, o si tenemos que mover un jardín japonés, eso no lo va a permitir el dueño de la casa, y si lo va a permitir nos va a costar un ojo de la cara. Entonces, hay que hacer el reconocimiento de las condiciones sobre la rasante. Hay viviendas que obviamente no tienen, digamos, mucha decoración por fuera y el trabajo se hace mucho más fácil, pero hay casos de casos. También identificar si existen verjas, cercas o muros de cerramiento de propiedad privada. En este caso, si por ejemplo la caja está por acá enfrente de la ventana y la tubería pasa por debajo de la cerca o pasa por debajo de un muro de estos de la cerca, pues identificarlo. Existe cerca. ¿Cómo vamos a hacer la excavación a zanja abierta acá? En la cerca. ¿Cómo la vamos a hacer? No, que toca tumbar la cerca, pues eso ya sale muy caro. Entonces, todo ese tipo de información tiene que tenerlo la persona que vaya a tomar la decisión de cómo se va a intervenir la domiciliaria, si se hace zanja abierta o si se hace tecnología sin zanja. Entonces, ya lo habíamos dicho también, tipo de superficie. También se indica en la norma identificar si existen árboles, ¿sí? ¿Dónde están los árboles en relación con la domiciliaria? Si la domiciliaria pasa muy cerca a un árbol, entonces ya las condiciones cambian mucho, porque si vamos a hacer excavación a zanja abierta, pues posiblemente vamos a terminar matando el árbol, porque digamos, vamos a quitarle la mitad de las raíces al árbol, o vamos a tener que tumbar un árbol. Y creo que es imposible tumbar un árbol en estos días. Entonces, la intervención no sería, en este caso, digamos, una excavación puntual a zanja abierta, sino tendría que hacer un reemplazo fuera del alineamiento en otro lado para abandonar esta domiciliaria y construir otra por otro lado. Entonces, estas condiciones sobre la rasante son de suma importancia para nosotros poder determinar cómo se hace la intervención. También el tema de postes, ¿sí? El tema del cableado aéreo, si vamos a traer una pajarita, si vamos a traer una retroexcavadora,
pues qué tipo de cableado hay arriba para poder tener unos trabajos adecuados. El tema de señalizaciones viales, señalizaciones de semáforos, etcétera. Todas esas condiciones son importantes. El tipo de pavimento también es importante capturarlo con la fotografía. Entonces, nosotros podemos quedar hablando de todas las combinaciones posibles, pero eso está incluido en la norma. La norma dice qué es lo que uno debería, como mínimo, recuerden, como mínimo anotar y registrar. Luego se debe hacer la prioridad de la intervención. Entonces, lo que indica la norma es que la prioridad de la intervención debe hacerse para proyectos con más del 50% del trabajo relacionado con acometidas y conexiones domiciliarias. No, perdón, acometidas no, sino conexiones domiciliarias o domiciliarias. ¿Sí? Esos trabajos o proyectos que tengan más del 50% de trabajo relacionado con domiciliarias deben emplear prioridad de intervención en base a gestión del riesgo. ¿Okay? Es decir, se generó, por ejemplo, un programa de rehabilitación de las domiciliarias de todo el sector X de Bogotá, que incluye 10 barrios. Pues esa prioridad de dónde comienzo, qué hago primero y qué cuadra intervengo primero, todo lo demás, debe hacerse en base a una priorización en base al riesgo. Cuando estamos haciendo trabajos de, digamos, de solución de problemas de operación y mantenimiento, pues no es necesario hacer esta prioridad de intervención, pero sin embargo debe tenerse en cuenta, digamos, que si se van a hacer intervenciones en una cuadra, pues tratar de hacer más intervenciones si se requiere, ¿no? O sea, tratar de intervenir toda una cuadra completa si es posible, ¿no? Para no llegar a molestar a la gente tanto. Entonces, la prioridad de intervención por grupos, sectores o barrios e intervenir la cuadra completa. En el caso, por ejemplo, de proyectos que tengan más del 50% de trabajo relacionado con acometidas, intervenir la cuadra completa. No es que hoy trabajamos en una domiciliaria, abrimos nuevamente la calle, al cabo de una semana volvemos a cerrar la cuadra completa para trabajar en otra domiciliaria, abrimos la calle y luego otra vez volvemos a cerrar la cuadra para trabajar en otra domiciliaria en otro lado, ¿no? Sino es intervención por cuadra completa. Prioridad. La prioridad, como decimos en la norma, como se indica en la norma, es en base al riesgo o una gestión del riesgo y dando prioridad a más de un registro de mantenimiento. Aquellas conexiones domiciliares que son problemáticas son las que tienen más de un registro de mantenimiento, es decir, que tienen 2 registros de mantenimiento y más. Y generalmente se pueden inclusive programar aquellas que tienen más de 10 registros, se programan primero, más de 5 registros se programan después. Esas son cosas que no están en la norma, pero que se puede inclusive ir un paso más allá para priorizar algunas acometidas, unas domiciliarias problemáticas. Identificación clara de las restricciones hidráulicas, si esto lo indican por los registros que tiene la empresa de CCTV o los registros en el SAP. Acometidas o domiciliarias, perdón, que sirven a entidades de ámbito público con atención al ciudadano, es decir, una domiciliaria que está, digamos, que le sirve, por ejemplo, a una entidad distrital que tenga atención al ciudadano, pues debe ser priorizada. También, por ejemplo, domiciliarias que sirven a hospitales, clínicas y centros de salud, pues debe ser priorizada. Domiciliarias que sirven a copropiedades, conjuntos y edificios, incluyendo hoteles, deberían ser priorizados porque son, digamos, domiciliarias que impactan a no solamente un ciudadano, sino a muchos ciudadanos al tiempo, y es una sola tubería que le sirve a muchos ciudadanos. Entonces debería ser priorizada. Y estamos hablando no solamente de conjuntos residenciales con propiedades, sino también a, por ejemplo, centros comerciales. ¿Sí? Estamos hablando de edificios. Entonces deberían ser priorizados. Y conexiones cerradas también deberían ser priorizadas en los trabajos de reparación de domiciliarios. Esto nuevamente para proyectos con más de 50% de trabajo relacionado con
conexiones domiciliares. Por último, ¿cómo hacemos el trabajo? ¿Cuáles son las opciones entonces que tenemos a disposición para poder hacer este tipo de intervenciones? Entonces, hay dos tipos o dos grupos, digamos que los que relaciona la NS 191, un grupo, las opciones de mantenimiento para las domiciliarias, y dos, las opciones de restauración de las domiciliarias. De restauración, estamos hablando de reparación a zanja abierta o rehabilitación a zanja abierta, rehabilitación sin zanja, reparación puntual y reemplazo fuera de alineamiento o dentro de alineamiento. Las opciones de mantenimiento para domiciliares en caso de que no se necesite hacer una intervención muy fuerte, que no tengamos que hacer una reparación a zanja abierta o tecnología sin zanja, podemos incluir esas domiciliarias en un programa de limpieza repetitiva. O sea, es decir, incluirlas en programas de limpieza recurrente que digamos, cada 2, 3 meses se generen automáticamente los avisos SAP para que las cuadrillas de mantenimiento visiten esas domiciliarias y hagan el trabajo de limpieza, ¿okay? De manera proactiva. ¿Okay? También control químico de raíces es algo que la empresa ha estado explorando utilizar, control químico de raíces. También el control químico de grasas es dos tecnologías que han empezado a explorarse en la empresa y son, por ejemplo, en caso del control químico de raíces, son herbicidas que se utilizan desde la vivienda o desde la caja y que matan las raíces de los árboles o queman pues las raíces de los árboles o arbustos, pero que no queman el árbol ni queman el arbusto. ¿Sí? Y el control químico de grasas es prácticamente un super jabón que va a deshacer las grasas, lo que más, pues, digamos, generalmente las grasas no son fáciles de remover con jabón o con super jabones que existen para el alcantarillado. Sin embargo, la acción de la presión del agua, del camión de presión-succión, adicional a un disolvente de grasas, pues permite una mejor limpieza y vallas pasadas pueden solucionar el problema más efectivamente que solamente utilizar el camión de presión-succión. Ahora, con respecto a las opciones de restauración para domiciliarias, zanja abierta o tecnología sin zanja, pues se indican en la norma cuáles son las opciones de intervención. CIPP, por ejemplo, de tramo completo. Es decir, y hay una descripción, instalación de una manga con una resina de material termoestable y cuál es la variante de instalación. Instalación, por ejemplo, desde la caja de la domiciliaria sin apique, es decir, abrir la tapa de la caja e instalar el CIPP tramo completo desde ese punto o, por ejemplo, instalación desde la red local, es decir, en el otro punto de la domiciliaria, desde la conexión con la red local hacia la vivienda, o la instalación, en este caso con apique, en el caso de no tener una caja, se hace el apique y se coloca la manga. Puede ser CIPP puntual, no me voy a detener a explicarlo, eso está en la norma, pero es un CIPP en vez de tramo completo, es un CIPP puntual que tiene sus diferencias, ¿no? No solamente que sea más corto, sino que tiene su tecnicalidad, sus partes, sus especificidades con respecto a esa tecnología son distintas. CIPP solo conexión. Digamos, el CIPP puede ser el tramo completo, puede ser puntual, pero puede ser también la sola conexión con la red local. Pues tenemos, por ejemplo, sombreretes, tenemos conexión en T, o digamos que se conoce como full brim, donde parte de la red local, de la tubería de red local, se sella con una manga y también parte de la domiciliaria también se sella con una manga, es una conexión en T. Aquí pues vemos las variantes de instalación. Puede ser sombrerete o puede ser sección circular completa, incluyendo red local y sección corta para la domiciliaria, que es más o menos lo que trataba de explicar. CIPP conexión con tramo completo, entonces incluye la conexión, digamos esa T pequeña,
pero también incluye el tramo completo desde la vivienda hasta la conexión con la red local. O sea, es una solución integral, ¿okay? Donde revestimos la parte interna de la domiciliaria, pero adicionalmente revestimos la conexión con la red local. Opciones también de intervención con reemplazo de la tubería, por ejemplo, rotura de tubería con pipe bursting, que existe para domiciliares, perdón, sí, para domiciliares. Lechadas químicas, ya lo habíamos explicado, pero ya habíamos explicado el control químico, pero las lechadas químicas pues son inyecciones de material que entra a la cimentación por las juntas de la tubería y sella cualquier, digamos, posible entrada de nivel freático o de infiltración por las juntas. Entonces, digamos, son opciones, no son muy exploradas, fueron tal vez exploradas en algún momento en la empresa, pero no están disponibles hoy, pero quedan como opción a futuro para la empresa. Entonces, inyecciones de componentes termoestables hacia la cimentación de la domiciliaria o a la red local en las juntas de la tubería para sellar las juntas y que permanezca, digamos, hermética. También está el fresado con equipo robotizado. Existen opciones de fresado para domiciliarias y existen también opciones de fresado para la conexión de la domiciliaria en la red local. Y por último, la opción a zanja abierta, ¿sí? Que es prácticamente la que más se utiliza, ¿okay? Porque prácticamente cuando hacemos la reparación de una domiciliaria, digamos, no estamos impactando tanto el tráfico, por lo tanto y la tubería está un poco más elevada en la superficie, la excavación no es tanta, pues posiblemente la reparación a zanja abierta sea de lo más económico, lo más usado también. Sin embargo, recordemos que estamos enfrente de la casa de alguien o en un edificio y no podemos en todos los casos utilizar zanja abierta, ¿no? Y hay condiciones específicas sobre la rasante que a veces limitan el uso de zanja abierta o lo hacen sumamente costoso. En conclusión, y ya terminando mi presentación de la nueva norma NS 190, perdón, la norma técnica presenta los requisitos para la intervención de domiciliarias de alcantarillado, para su rehabilitación, reparación y reemplazo. Digamos, recapitulando lo que había dicho, fue desarrollada en base a las experiencias de las zonas, experiencia propia, experiencia resaltada en algunos documentos técnicos que se encuentran en algunas asociaciones, en algunas instituciones. Recuerden, pues no son muchos esos documentos técnicos para intervención de domiciliarias, existen uno que otro. Pero más que todo, lo que está en este documento NS 190 son experiencias. Los requisitos son de fácil aplicación, son fácilmente adaptables a cualquier situación que se encuentre la empresa o cualquier predio. Permiten dar funcionamiento técnico básico a proyectos específicos de intervención de domiciliarias, en el caso de que se adelanten proyectos de intervención de domiciliarias a futuro. Y cumple, por lo tanto, entonces, las expectativas de las zonas de servicio, en específico la zona 3, que fue la que nos solicitó este tipo de trabajo. Entonces, aquí acaba mi presentación, la socialización de la NS 190. Espero que haya transferido los contenidos de la norma NS 190 en su generalidad a ustedes y los invito a que la lean y la utilicen a futuro. No sé si existan algunas preguntas o inquietudes con respecto a la presentación de la norma. Gracias. Veo que no hay preguntas. Por el momento no hay Ivette. mensajes en el chat, no veo manos levantadas. Recuerden que por cualquiera de los dos medios nos pueden escribir. En el chat se encuentra, como lo dijo el ingeniero Diego, el formato de apropiación del conocimiento. Si no pueden tener acceso, agradezco nos lo indiquen. De lo contrario, pues agradecemos nos colaboren con el diligenciamiento del mismo.
como lo mencionaba el ingeniero nuevamente, esto es súper importante para nosotros como parte del proceso de gestión de normas y especificaciones técnicas y la cultura de compartir y difundir nuestras normas técnicas que han entrado en vigencia, han sido modificadas o han pasado a estado obsoleto. Si no hay preguntas, entonces con esto daríamos fin a este evento de socialización que recuerden posteriormente estará en el canal de YouTube para su consulta y poder compartir a los profesionales que no nos pudieron acompañar. Agradezco, le brindemos un fuerte aplauso al ingeniero por su presentación y los estaremos esperando en próximos eventos. Muchas gracias. 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 Espero que sea de utilidad, que tengan un excelente día. Nos vemos a la próxima.